Gracias por invitarme, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Hay que darle la ley a usted también, pese a que es un dialoguista por excelencia, un moderado y demás? Dice, no, extraordinarios no. Bueno, no se conoce todavía la letra chica de la ley. Yo soy de los que creen que en medio de esta pandemia la República es cada vez más importante, no menos importante, ¿no? Los controles al poder tienen que ser más importantes, no más flexibles. Y además este gobierno, este espacio político que gobierna la Argentina, no ha dado muestras a lo largo de tantos años en el poder de manejarse bien precisamente con esos poderes especiales. Así que yo creo que claramente no hay que darles poderes especiales. Y creo que si la ley sale, porque bueno, sí, el gobierno tiene mayoría amplia en el Senado y está a pocos votos de conseguirla en la Cámara de Diputados, y viola precisamente la autonomía provincial, que es lo que la Corte salió a defender en su último fallo, bien puede ser declarada inconstitucional, ¿no? ¿Teme por una avanzada judicial incluso más feroz de la que hace algún tiempo algún sector de la oposición imaginaba, en virtud de todo lo que estamos viendo y las definiciones cada vez más altisonantes sobre los propios integrantes de la Corte, que hasta aquí parecían, hasta hace algún tiempo, casi exentos de los cuestionamientos generales de un sector del gobierno? Bueno, yo creo que todo se puede esperar, ¿no? En la Argentina y sobre todo con este gobierno. ¿Pero qué es todo se puede esperar? Pero creo que la sociedad igual está muy plantada para defender a la República, a la independencia de poderes. Me parece que no hay que subestimar a la sociedad. La sociedad rápidamente ha demostrado que se moviliza con éxito, además, para defender la República y los poderes de la República, y me parece que esta no va a ser la excepción, si el gobierno decidiera seguir insistiendo por este camino. ¿Usted quiere ser candidato en Entre Ríos? ¿Está confirmado eso? Yo creo que, hablando de lo que hablábamos recién, ¿no? De este gobierno que no se maneja bien con mayorías, que siempre las impone y que no prioriza el consenso, creo que estas elecciones de medio término son fundamentales para la Argentina, para la democracia. Creo que la oposición tiene que poner toda la carne al asador para tratar de equiparar esta primacía del gobierno en el Congreso y creo que Entre Ríos, por supuesto, como el resto de las provincias, hay que ganar la elección y yo estoy dispuesto a poner el pecho, poner el cuerpo para eso. ¿Estaría dispuesto a encabezar la lista en la provincia de Entre Ríos? Lo he hecho público en ese sentido, sí. ¿Y el sueño de gobernar la provincia de Entre Ríos está en su apetito? Digo, porque está ya más volcado. Sí, yo estoy trabajando en un proyecto de transformación de la provincia desde hace rato. Pero primero lo primero, ¿no? Creo que esta elección tiene importancia por sí misma, de nuevo, para equilibrar los poderes. Vamos al aquí y ahora. Hoy, salvo Basavilbaso, volvió la presencialidad en las escuelas en Entre Ríos. Fue una medida muy cuestionada por distintos sectores, distintos colectivos, con muchas marchas, muy movilizante por parte de vastos sectores de la comunidad entrerriana, en la ciudad capital y en el interior, en Concordia inclusive, etcétera, en la ciudad del gobernador. ¿Cree que ahí la sociedad, yo marcaba en el principio como que usted habla de los límites a los desvaríos de la República que eventualmente la sociedad le podría imprimir a cualquier intento en sentido opuesto de la política? ¿Cree que la educación y la presencialidad en las clases y en las escuelas de nuestros hijos también es un límite a un año de haber comenzado la pandemia frente a las arbitrariedades? Sí, por supuesto, claramente. Y no porque los gobiernos en otras partes del mundo no decidan cerrar las escuelas cuando se supera determinado pico de contagio. Creo que tiene que ver con los errores que ha cometido este gobierno en el manejo de la pandemia. Digo, nosotros estuvimos un año con las escuelas cerradas, estuvimos un año con la economía cerrada, provocamos 3 millones de pobres nuevos, 1 millón de desempleados nuevos, 150.000 comercios y pymes cerradas. Y la consecuencia no fue que tuvimos menos muertos y contagiados que otros países de la región, con lo cual claramente algo mal hicimos. Yo creo que la sociedad lo que le está planteando con mucha firmeza al gobierno es aprendan de los errores. Digo, evidentemente el camino no es por acá, ¿no? Y hablando de errores, ¿y cómo se planta Juntos para el Cambio para reinventarse y volver a ser una opción real de poder después de un gobierno al cual no le dieron continuidad desde la propia sociedad, digamos?
bueno, admitiendo los errores, digo, ¿Y ve a asumiendo... todo Cambiemos ahí? ¿Ve todos juntos para el cambio o por el cambio ahí? Yo creo que cada uno con sus tiempos está empezando a hacer ese ejercicio de introspección y autocrítica que creo que es fundamental para recuperar la confianza. Nosotros tenemos que entender que generamos expectativas en la sociedad que no cumplimos, ¿no? Que hay una sensación de frustración respecto a nuestro paso por el gobierno, no porque hayamos hecho todo mal, de hecho se hicieron muchas cosas bien, sino porque aquellas cosas más importantes para la sociedad, vivir mejor, la inflación, la posibilidad de crecer, las inversiones, la generación de empleo, bueno, eso no lo cumplimos y tenemos que aceptarlo. En algún momento... No lo cumplimos nosotros y no lo cumplieron los gobiernos de los últimos 50 años en la Argentina, ¿no? También es justo reconocer. Sí, en algún momento Macri en su libro, Macri es un tema, digamos, creo que primero descomprime con la idea de no ser candidato este año al espacio. Yo creo que el expresidente Macri puede hacer lo que quiera, digo, es un expresidente, tuvo más del 40% de los votos en la última elección. Me parece que es una decisión personal de él, ha decidido no ser candidato. Está bien. Y yo creo que también tiene un rol importante como expresidente de la Argentina. Está bien, pero en su libro él marca que él delegó los acuerdos políticos en el sector más peronista, qué sé yo, usted, Monzó, y que por ahí se equivocó y que él debió. Yo sé que se lo han preguntado más de una vez, pero después de eso, habló con él, eso lo tomó como un, no sé si golpe bajo, pero... Yo creo que en el libro... Se quedó con un sinsabor de esa definición. Yo creo que en el libro lo aclara bien, ¿no? Y que además forma parte de lo que nosotros le sugeríamos cuando era presidente, que se metiera de lleno en la negociación política, porque era claramente un flanco de los más débiles que tenía el gobierno. Nosotros éramos un gobierno muy débil. 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, 5 gobernadores sobre 24. Fuimos probablemente uno de los gobiernos más débiles del último siglo en la Argentina, y claramente el presidente, que era el que tenía los votos, el mandato popular, tenía que meterse un poco más en la negociación política, y yo coincido con él, digamos, hay cosas que no se pueden delegar. Creo que eso no lo tendría que haber delegado porque el que tenía el poder era el presidente de la Nación. Y lo ve Alberto Fernández también con una debilidad allí en la idea de construir, porque yo decía... Perdóname, sí. Creo que me parece que en ese análisis falta también el medio vaso lleno, ¿no? A pesar de la debilidad, a pesar de que el presidente delegó esas negociaciones en su equipo, logramos centenares de leyes que necesitaba el Ejecutivo sancionar con estas minorías, logramos generar gobernabilidad, logramos ser el primer gobierno no peronista que termina su mandato, desde Marcelo T. Alvear a esta parte. Digo, hay muchas cosas que sí se consiguieron con un trabajo artesanal de negociación, de diálogo, de tender puentes. Creo que esa parte faltó. Para terminar con el tema Macri, la idea de Macri en su momento cuando sale a la escena pública en febrero es: yo me voy a vacunar cuando esté vacunado el último de los esenciales, etcétera, y argentinos con comorbilidades y demás. Finalmente nos enteramos que fue a Estados Unidos, legítimo derecho, absolutamente, fue hasta Miami, como muchos hicieron, se aplicó una dosis de Johnson & Johnson, etcétera. Parecería una contradicción, porque incumple su compromiso público. Está bien, podría decir, bueno, pero no lo hice en la Argentina, lo hice en el exterior. ¿Qué opinión tiene? Porque es un tema del día, digamos. Sí, creo que lo que me imagino, lo que quiso plantear en su momento es que él no iba a competir por las vacunas con otros esenciales aquí en la Argentina. Si se vacuna fuera, esa competencia no existe, de hecho, ¿no? Interpreto eso. Sí. No ¿El lo vacunatorio VIP terminó o sigue habiendo pequeños mini vacunatorios VIP todo el tiempo? No lo conozco, no sé, la verdad. Sí sé que el tema de la vacuna es un tremendo déficit de este gobierno, ¿no? Porque, bueno, lo vemos al presidente recorrer ahora países de Europa. Yo creo que no tendría que haber hecho otra cosa el presidente desde que se descubrió la vacuna que ir país por país para conseguir la mayor cantidad de dosis para la Argentina. Se tendría que haber hecho un cronograma claro, transparente, con prioridades claras y contundentes también. Nada de eso se hizo. Yo creo que la mejor política económica, la mejor política social, la mejor política educativa era conseguir rápido la mayor cantidad de vacunas posibles, y eso no se logró. Recién me dice el equipo de producción, habló del tema vacunas en Portugal hace un ratito. Dijo esto Alberto Fernández y lo compartimos con Frigerio. Tenemos un problema con las vacunas porque su proceso de producción demora mucho más de lo que inicialmente creímos, y tenemos también
un problema real que esa producción demorada se concentra en pocos países. Sí, lo que está bueno vender. No resuelve el problema, ¿no? No, además hay muchos países de la región que están mucho mejor parados que la Argentina en términos de cantidad de vacunas y en términos también de los tiempos en los cuales las consiguieron. Creo que faltó involucrar al presidente de primera mano en esta negociación, como hicieron otros presidentes de otros países. Israel es el ejemplo más contundente en este sentido, que han llamado personalmente cientos de veces a las empresas hasta conseguir esas vacunas que, de nuevo, son la mejor política económica, social, de salud, de educación que puede tener cualquier país en medio de esta pandemia. Yo decía que mandar a Cecilia Nicolini, con el mayor de los respetos, que es una asesora presidencial y demás, que se vacune además porque va a entablar negociaciones donde ella misma se auto define como estratégica. Es un tema, ¿no? Perdón, me hago la pausa ahí, porque lo digo y me vuelvo a cuestionar. O sea, Zanini es trascendente para la Argentina cuando nadie era... Y se pone como jefe de los abogados del Estado y se pone como personal de salud, y su esposa también. Y, qué sé yo, y le mandan al tipo que es el encargado de hacer las vacunas, mejor dicho, de hacer cumplir la vacunación, Costa, a la casa de los Duhalde a vacunar al expresidente, la esposa, las hijas y el exsecretario privado cuando nadie tenía vacunas. Y después Duhalde incluso no se arrepiente de haberlo hecho. Con el mayor de los respetos, una persona que además nunca recorrió Comodoro Pi, lo cual habla bien de él, digamos, fue 8 años gobernador de Buenos Aires, gobernó la provincia, gobernó el país en uno de los momentos más delicados de la Argentina. ¿Es mi micrófono? Perdón. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces. Pero solo para que hable Frigerio y me voy a la pausa. ¿Es un despropósito o no, Rogelio, en medio de todo esto? Yo creo que habla a las claras de la falta de empatía de la política con la sociedad. Yo creo que la dirigencia política, los funcionarios, no toman dimensión del divorcio que hay entre la sociedad y la política. Creo que si tomaran dimensión de eso, empezarían por dar el ejemplo, ¿no? Que es lo que está faltando. Me parece que la política tiene que empezar a tener actitudes muy claras para reconciliarse con la sociedad, con el vecino de a pie, porque la agenda de la política y las cosas que hacen los dirigentes políticos cada vez están más alejadas de la agenda de la gente y de lo que la gente está pretendiendo de sus dirigentes. Lo que hablan los dirigentes políticos, no tiene nada que ver con la preocupación del ciudadano común, cómo llegar a fin de mes, cómo no perder el empleo, conseguir un empleo nuevo, la inseguridad, mandar a los chicos a la escuela y que aprendan algo que les sirva para los desafíos del trabajo del siglo XXI, la salud frente a la pandemia. Digo, estos son los temas de la mesa de los argentinos, que no tiene nada que ver con lo que hablan los políticos y se escucha de ellos en la radio, en la televisión, etcétera. Me parece que esa lejanía entre la política y la gente es lo que termina provocando que estos funcionarios o estos dirigentes políticos terminen vacunándose antes que los médicos, que los maestros, que el personal de salud en general, que claramente, a mi juicio, es una aberración, ¿no? ¿Se siente cerca de Schiaretti? Hay que sumar a un Schiaretti a Juntos para el Cambio. Hay que redenominar Juntos para el Cambio para abrirlo y tal vez ir en búsqueda de un randazo si quisiera, discutir de vuelta todos los liderazgos. ¿Cuál es el Juntos para el Cambio que usted imagina? ¿Me lo responde después de la pausa? ¿Puede ser? Sí, sí, cómo no. Rogelio Frigerio aquí con nosotros. Pequeña pausa, ya está Lourdes con más temas, con anticipos de último momento en un ratito en términos judiciales y algunas fotos con Javier Lanari de todo lo que ha quedado pendiente y lo que está sucediendo con Alberto en Europa, ya en España. Presidente buscando los acuerdos con Guzmán para acercar posiciones con el fondo. ¿Habrá reunión con Cristalina Georgieva el jueves? ¿Será el